Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos a Gerardo María Giraldo Pérez desde uno de los extremos de nuestra Colombia querida. Es un escritor, poeta, declamador, y además en este momento está laborando para la emisora Radio Poesía de Colombia, lógicamente con otros compañeros de varios países. Le damos la bienvenida y lógicamente queremos que Gerardo nos cuente algo. Inicialmente nos dé un saludo y nos cuente acerca de su vida, su infancia, dónde se desarrolló. Bienvenido, Gerardo, al programa Palabras al Viento de Radio Poesía. Muy buenas tardes, Jorge Eliezer. Qué orgullo poder estar hoy aquí con este personaje tan increíble, el creador de este libro, el autor de este libro, la imaginación creadora que motivo a todos los oyentes a que lo adquieran. Es un libro fantástico, nos enseña mucho y vamos a aprender mucho de él. Pues le cuento que mi vida es una novela. Y es una novela. Yo soy de origen campesino, muy humilde. Mi padre fue un jornalero toda la vida, de Calarcá, Quindío. Estudié mi primaria en Calarcá, hice mis primeros 3 años de bachillerato en el Gimnasio Modelo, un colegio que era del sacerdote, que era el de la parroquia San José en aquella época, que en paz descanse, padre Fernando López. Allí haciendo el tercero bachillerato en el año 74 declamé mi primer poema en una clase cuando se hacían aquellas clases de los viernes culturales, famosas mesas redondas, y La flor y la nube, nunca se me ha olvidado. De ahí comencé yo a declamar, a declamar. Bendito Dios, de Quimbaya salí para Quimbaya, de Calarcá salí para Quimbaya a estudiar en la normal departamental, hice el 4 año, de ahí me vine para Armenia, realicé el quinto y parte del sexto de normal. Como a mediados de mayo me vine engañado para la Armada Nacional, me vine a ser caballero del mar y resulta que vine fue a pagar servicio militar. Entonces fue una experiencia tremenda para mí porque yo era un tipo mechudo. En aquella época pertenecía yo al grupo, a la JUCO, Juventud Comunista de Colombia. Era tirapiedra, hermano, en aquella época de joven. Y llegué, imagínense, al batallón de Coveñas, donde pensé que iba a venir a montar una suculenta fragata y nunca las conocí. Bendito Dios. Pero mi vida de estudiante en la normal me sirvió, porque fui uno de los profesores que como soldado fui maestro casi 2 años. Me desempeñé en el colegio que hay en Coveñas, en Ismael Contreras Meneses. Yo fui uno de los fundadores de ese colegio, asunto que me honra. Terminé de pagar mi servicio militar y me fui para Calarcá y me fui a trabajar después a Cali. Después me dio por ingresar a la policía, que nunca de mi juventud eh, gusté de la policía, al contrario, le tiré mucha piedra y pues terminé recibiendo piedra allí. Bendito Dios. Y terminé en la policía, empecé como agente, terminé mi bachillerato en San Pedro Valle, siendo policía, siendo agente, era el alumno más antiguo en aquel entonces. Bendito Dios, el calabozo lo pinté y lo utilizaba como tablero. Mis compañeros iban para allá y hacíamos los ejercicios de matemática, lo que hubiese que hacer, lo hacíamos en el calabozo y bueno, fuimos cambiando la imagen que la gente tenía de la policía, pues pensaba en mí y participé en muchos concursos de declamación
iba uniformado de policía. Estando allí en San Pedro me llamaron a Bogotá a hacer curso de suboficial, donde recorrí varias ciudades del país, gracias a Dios. También participé en toda parte donde iba a participar en mis declamaciones, iba a los colegios. Terminé aquí en la costa atlántica, llevo casi 40 años aquí en San Pelayo, Córdoba, cerca del Mar Caribe, y bendito sea mi Dios, ya llevo 22 años de estar pensionado, y ahora hace 2 años me dio un infarto, hace 30 meses me dio un infarto de miocardio, me llevaron de urgencia a una clínica en Montería, y allá es donde dije que hablé con Dios porque estaba en una sala de UCI, uno apenas escuchando el sonidito ese pi, 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 y uno miraba la agujita esa que no fuera a parar y hasta luego. No, bendito Dios, fue en la plena época de la pandemia, como que no había cupo en el cielo o en el infierno, quién sabe para dónde carajo era que yo iba. Y bueno, total que aquí estoy, tuve tiempo, hablé con Dios y ahí donde yo compuse mi primer poema, a la muerte, y, y procedí a escribir, porque yo nunca antes había escrito. Y gracias a Dios, Jorge Eliezer, me siento muy feliz porque mis poemas están publicados en muchas antologías en 11 países. Esta semana que viene tengo entrevista con Perú, tengo entrevista con Argentina, con México. Bendito sea mi Dios. He participado en varios concursos de poesía, y en España fui declarado por el maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares como poeta jotavero. Inicialmente empecé como trovador. Incluso aquí está mi primer librito, que usted, Jorge Eliezer, también está vinculado en él porque usted me colaboró y me revisó el librito, la parte gramatical. Este librito que tengo en la mano va para México, para donde Cristina Olivera, que fue la persona que lo hizo desde de México, pero me lo imprimieron en Medellín. Esto fue un orgullo. Se llama Cantares de un Trovador, donde son micropoemas de 4 versos, poemas de 4 versos, donde rima la primera con la tercera y la segunda con la cuarta, netamente octosílabos. Y bendito sea mi Dios, y ahí vamos. Gané un concurso en Chile sobre esta temática, y por ahí he participado, me he ganado menciones honoríficas, he ocupado tercer puesto, y bueno, bendito Dios. Y aquí vamos, Jorge Eliezer, y acompañando a Radio Poesía, mis amigos queridos, que les mando un cordial saludo. Bueno, usted hizo un recorrido muy rápido, Gerardo, pero yo creo que que nos detengamos o que detenga su memoria en su tierra natal, en sus inicios de chico. ¿Cómo fue, cómo era esa época, el lugar donde usted nació, el barrio, sus padres, lógicamente sus hermanos? Eh, ¿Qué gratos recuerdos tiene usted de esa tan hermosa tierra cafetera que es Calarcá? No, pues imagínense que yo vivía en un barrio muy pobre de Calarcá, uno que está atrás de la iglesia, creo que se llama el Perpetuo Socorro, que esa la acabó el terremoto, pero ya la reconstruyeron por ahí por el Parque de las Américas. Se llama el barrio Ortega. Yo era tremendo, yo era tremendo porque jugaba mucho a las bolitas, jugaba mucho al trompo, que eso ya no se ve. Bendito sea mi Dios. Entonces, a veces me iba para la escuela y me ponía a jugar bolitas. Recuerdo una vez en Semana Santa que mi hermano mayor, Gabriel, un jueves santo, mi mamá me estaba llamando a hacer un mandado y yo nada, jugando a mis bolitas, y vino él, como era el hermano mayor y en esa época se usaba eso, no como ahora que vaya que un hermano le vaya a pegar al menor y verás en la que se mete. No, y vino mi hermano y me llamaba y nada, y cuando le dije que iba encima de mí con una correa, y yo salí corriendo al fondo del barrio que era un cafetal. Cuando iba a cogerme, me agaché y mi hermano pasó por encima de mí derechito por el alambrado. Estaba estrenando camisa porque iba a poner su novia, y ahí quedó la camisa, hermano. Ese tipo apenas se vio su camisita lichada, se devolvió atrás de mí y con una correa, hermano, me encendió un jueves santo. Pero me sirvió mucho. Igualmente en el colegio, recuerdo en aquella época los profesores que le daban a uno con una tabla, con la regla. Ponga la mano, con la hermana, y me pegó mi reglazo mi profesor. Mi mamá fue al colegio con la correa, pegarme delante de los alumnos, hermano, por Dios antísimo.
Todo eso se permitía en aquellas épocas. Y después mi papá consiguió una finca para ir a administrar una finca por la vereda Bohemia y para allá nos fuimos. Entonces caminaba, en aquella época era doble jornada y yo caminaba más o menos 1 hora y cuarto para venir en la mañana, regresaba a almorzar, volvía en la tarde y regresaba. Gracias a Dios era por eso que Dios me ha permitido tener estos añitos de vida. Ahora en septiembre, Dios mediante, cumplo mis 65 años, y no, porque va a dar pena decir los años. Esto es bello. Entonces yo digo que sería por eso. Entonces, no se me olvida nunca, muy chévere, fui acólito en la iglesia, fui acólito. Recuerdo que yo llevaba un saquito y por dentro del saquito yo con la nava, con la cuchilla le abría el bolsillo que lleva interno. Entonces el padre me llamaba a hacer hostias y yo metía una cantidad de hostias aquí dentro de la vaina para ir a comer a la casa con chocolate. Hasta que una vez me pescó el padre, hermano, y me jaló las orejas y hasta ahí llegué. No volví por ahí a la iglesia, hasta ahora ya después de días. Bueno, de esos recuerdos de escuela, a usted le tocó todavía el pantalón corto y le tocaron, no sé si todavía tenían calzado, porque pues en esa época el calzado prácticamente lo único que existían eran las cotizas o de pronto el calzado de caucho, que fue el primero Croydon, que hicieron. ¿Qué le tocó a usted de eso? zapaticos, me parece que eran Croydon de caucho. Y acuerdo que para la primera comunión, mi hermano, cada que venía mi hermano los domingos, me sacaba al parque a comer helados y lo limpiaba era con petróleo, eso quedaban brillantes y uno era feliz con sus zapaticos, pero donde lo cogiera uno un aguacero y se mojara, hermano, no lo dejaban dormir uno en la pieza porque eso era una producción de pecueca de la buena. Y bueno, y también me tocaron, claro, el pantalón cortico con las cargaderas que eran de plástica, elásticas, se las abrochaba uno aquí a la cintura para que no se le cayeran los pantalones. Claro que sí. Y pero mi ropa, mira que a mí no me da pena. Mi papá pertenecía a un programa que se llamaba uno con Estados Unidos, Care me parece, que mandaban unos Alianza para Alianza el para el Progreso. Progreso, lo que está pidiendo Petro ahora otra vez. Mandaban unos costalados de ropa ya de esos gringos, hermano, pero ropa buena. Y mi papá, como era el presidente de la Junta de Acción Comunal de allá de la vereda, a él le daban un bulto de eso y íbamos para la casa a escoger. Y esa era la pinta mía, hermano. A mi pinta mía era pura ropa de segunda de Estados Unidos, pero tiré pinta en mi época de párvulo y adolescencia y no me avergüenzo de eso. Se le fue el audio. Pero no solamente eso, sino que también daban eh, frijoles, arroz, Daban harina, comida, sí, aceite. sí, 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 señor. Ayudaban mucho a los pobres en esa época, duro, duro, muy bueno. Por Bueno, eso nosotros nos beneficiamos mucho de esa situación, Aurelio. bueno, pero no nos terminó de contar cuántos hermanos al fin y al cabo tenía usted o tiene y lógicamente si sus padres aún se encuentran todavía No, con vida. no, mi padre fue una hermosura, mi papá nos dio un ejemplo muy bello de amor hacia la mujer. Mi madre murió hace ya casi, mi mamá murió hace 26 años de un cáncer que tenía en los pulmones y cáncer de osteoporosis. Mi vieja, yo recuerdo que yo fui a visitarla un fin de semana y cuando me vine me dio la bendición con las manitos así todas cascorvas, le dolían mucho los brazos, yo tengo la foto, la última bendición que me dio mi madre, y yo le decía a ella, Dios debía acordarse de usted, porque es que mi papá era todo el día, ya no se está, sino mi papá para que la bañara, a pesar de que tenía una hija ahí pendiente. Y entonces, bendito sea mi Dios, murió un lunes mi madre a las 7 de la mañana, hermano, pero cuando yo estaba regresando ya a Montería, qué cosa satisfacción que mi madre me dio la última bendición y murió donde ella quería, porque nosotros vivíamos, o mi casa de mis padres vive en la vereda La Pradera Baja, en Calarcá. Mi mamá vivía en un ranchito de aquellos que usted conoce, eran de bareque, de que lo mataban, si no lo mordían uno las ratas, se lo comían las pulgas, hermano. Que eran muy pobres, de bareques y de tabla.
Y entonces mi madre decía, ay, mijo, me voy a morir sin ver mi casita. Era un alto así de Calarcá. Y le dije, bueno, madre, ¿cómo quieres? Listo, vamos a mirar ese lote y vamos a hacerle la casa. Y tuve la dicha de hacerle un apartamento. Mis hermanos colaboraron para arreglarle la pieza de ella, una ventana grandísima, su baño. Y qué rico, que murió en lo que ella quería y eso fue una satisfacción muy grande. Después de que murió mi mamá, me traje a mi papá para la costa. Mi papá era un señor muy católico, muy servicial, muy generoso. Aquí lo quería mucha gente en este pueblo. Él hacía, ¿cómo se llama? Imitaba a los perros, imitaba a los gatos, imitaba a los niños. Y aquí en el parque en San Pelayo lo querían mucho el viejo. Bendito sea mi Dios. Y ya de 88 años, ya llevaba como 10 años aquí. Vinieron mis hermanas mayores, se lo llevaron para Calarcá. Allá cogían ellas con su vaina, que mi viejito, que qué pecado, lo bañaban con agua caliente, pero lo sacaban al aire a recibir el frío. Y murió de neumonía el viejito hace ya rato. Bendito que en paz descanse. Yo tengo un hermano varón que está en Cali y tengo dos hermanas dos hermanas están en Calarcá y otra hermana vive en Medellín. Bendito sea Dios. El otro hermano me lo mató la guerrilla hace como 30 años, el menor. Y aquí vamos luchando la vida, Jorge Elías. Gerardo, ¿alguien dedicado a la literatura aparte de usted dentro de su familia? No, nadie, bendito sea Dios, ninguno, ninguno. ¿Sus hijos tienen afición por la literatura, por la poesía, por algún arte de que tenga que ver con el lenguaje? Oiga, qué cosa tan rara, hermano, nada. Solamente creo que por ahí va a pegar un nieto, uno de mis hijos que vive en Armenia, Diego Alejandro, y qué casualidad que presentó el año pasado, presentó uno de mis poemas en un concurso y ocupó el segundo puesto. Y no, yo creo que hay un nieto que como que tiene ganas. Y ahora el nietecito que tiene 45 días, ese va a ser el poeta del futuro, ojalá Dios quiera. Mientras que esté aquí conmigo lo voy a enseñar. Esa es la meta, porque ninguno de mis hijos, muy de palma, yo, Robinson, que está tú, a ese sí me sigue, gracias a él, estoy en esto, porque él fue que una vez que vino a vacaciones, me puso otra vez, papá, venga, que usted declamaba muy hermoso otra vez, y me animó, y comencé a escribir, y él vio la vaina y seguí, y aquí voy, todos los días escribo, Jorge, todos los días escribo, bendito Dios. Dentro de la declamación, eh, ¿quiénes admira usted como declamadores o qué o escuchó de niño cuando empezó a declamar, dar sus primeros pinitos? No, pues lo que yo te digo, yo mi primera declamación fue el poema ese no recuerdo la autora, que se llama Flor y la nube. Alcancé a declamar algunos poemas de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, colombiano, Julio Flores y José Asunción Silva, me encantan. Y yo toda la vida me incliné después de eso por los poemas del Indio Duarte, Antonio Comas, los poemas gauchos que fueron los que me dieron a mí mucho éxito en la vida. Del Indio Rómulo. Del Indio Duarte, ay, del Quindío, de Calarcá, el poeta insigne de Calarcá, Baudilio Montoya, con el árbol, con el poema del árbol y Guardián, el árbol ese que dedicaba a dame un árbol amada cuando muera, que se levante en mi reposo eterno, etcétera, etcétera. Y dentro de la literatura, dentro de los poetas o escritores, ¿a quién aconseja usted que sean leídos, bien sea para declamar o bien sea para un escritor que esté dedicado a No, hombre, escribir? esos poemas pero lástima que estos poetas se mataron, hermano, ambos. José Asunción Silva, esos poemas son hermosos. Ese el otro nocturno, ese es hermoso. Los poemas ay hombre, ayúdame, de España, este muchacho también que suicidó, no, lo mató el general Franco, García Lorca. a Federico García Lorca, me encantan esos poemas. Y aquí también me gusta mucho Julio Flores, que mire que era de Boyacá y terminó en un pueblo de la costa, se enamoró de una costeña así como estoy yo,
y bueno, ahí dejó su semilla, bendito sea Dios. Bueno, usted habló de José Asunción Silva y le cuento que uno de los santos, eh, creo que es Enrique Santos, escribió un libro en donde hizo una investigación y dice que a él realmente lo mataron porque había descubierto la fórmula de la cerámica y parece que tiene que ver con los actuales dueños de Corona. Él presentó el libro aquí en la ciudad de Manizales en la Sí, investigación, una investigación realmente muy seria, muy creíble porque él es un hombre, un historiador, pero de sí, primera señor. línea y pues como para información de los radioescuchas y lógicamente pues para usted porque tuve la oportunidad, fui afortunado en haber escuchado la presentación del libro en un teatro de aquí de Manizales de cultura que se llama Teatro El Escondite Gerardo, para Sí, ponerlo en contexto. qué belleza. No, y Bueno, no se le haga raro, no se le haga raro porque es que ese es el problema de nosotros los poetas. Y ahora, por ejemplo, que da miedo uno sacar un poema con lo que estamos viendo este año, ese año político, vaya, hable algo contra los políticos. Por ejemplo, en esta tierra donde yo vivo, que son los paracos los dueños del territorio, le dan a uno candela, hermano, por decir la verdad. Una manada de bandidos que lo único que tienen lo único que tienen es plata en los bolsillos para comprar conciencia. Da rabia, hermano, da rabia que nuestro pueblo siga en la misma, sigan ciegos, pensando siempre en los mismos, en cambiar un voto por un tamal, por una teja de cemento, por una llanta, y nada, nada de proyectos productivos. Por eso es que los jóvenes acuden a estas fuerzas armadas ilegales, tanto guerrilla como paracos, porque hermano, no hay oportunidades para los jóvenes, porque los únicos jóvenes que tienen oportunidades son los hijos de los gamonales, que son los que aportan para las campañas de los políticos. pero lógicamente usted afortunadamente logró educar a sus hijos. Gracias a Dios, ¿Y a qué gracias se a Dios. dedican sus hijos en este momento, Gerardo? Bueno, tengo, gracias a Dios, me dio pues reconoció, son 5 hijos, ¿no? Porque yo fui bastante andariego. El mayor está pensionado ya de la policía hace 3 años, pero trabaja en Armenia en una empresa de construcciones también como almacenista. El otro hijo también está en la policía, también ya falta un año para pensionarse, está muy joven, gracias a Dios. Son los mayores, los de parte de la señora que tuve allá en Calarcá.